El mundo está al borde del colapso financiero y las señales son alarmantes. Mientras China vive su propio lunes negro, Europa debate la expulsión de millones de ucranianos y misiles caen a pocos metros de los líderes mundiales. Esto no son solo noticias, son advertencias de que el orden global se está desmoronando. Y es necesario comprender lo que está en juego. Comencemos con el shock que sacudió a los mercados. Donald Trump no bromea, ha declarado una guerra económica total a China y los efectos ya son devastadores. A veces hay que tomar una medicina amarga para sanar la economía, dijo el expresidente, dejando claro que está dispuesto a ver el colapso de los mercados si eso significa ganar la batalla comercial. Su mensaje es sencillo, no habrá tregua con Beijing hasta que Estados Unidos elimine el absurdo desequilibrio comercial que drena miles de millones de dólares de la economía estadounidense. Y los números no mienten, mientras Estados Unidos inunda el mercado chino con dólares, la reciprocidad es casi nula. Trump ya no acepta esto. ¿El resultado? Un colapso histórico. El mercado de valores de Hong Kong se desplomó más del 13%, el peor día desde la crisis de 1997. Taiwán registró una caída récord de casi el 10%, algo nunca antes visto. China sufrió una caída del 13,7%, la mayor desde los acontecimientos de Tiananmen, esos que nunca sucedieron, según la versión oficial. ¿Y el gigante Alibaba? Sus acciones se desplomaron un 19%, un desastre sin precedentes desde la crisis de 2008. No es solo Asia la que está temblando, París congeló todas las operaciones bancarias tras una caída del 6,5% en su mercado. Incluso Tesla, símbolo de la innovación, vio caer sus acciones más de un 10%, alcanzando mínimos que ni siquiera el propio Ministerio de Finanzas estadounidense imaginaba posibles. Beijing no se ha quedado callada. El gobierno chino acusó a Washington de intimidación económica, violando las normas de la OMC y desestabilizando el orden global. Pero las palabras no detendrán el caos. Los expertos advierten, si no se contiene esta hemorragia, podríamos revivir el lunes negro de 1987, cuando los mercados se desplomaron en cascada. La pregunta candente, ¿está usted preparado para otra crisis financiera global? Mientras tanto, Europa enfrenta un dilema moral y cruel. 4 millones de ucranianos que huyeron de la guerra podrían verse arrojados a las calles en cualquier momento. Desde 2022, una directiva de protección temporal les garantiza alojamiento, trabajo, atención sanitaria y educación. Gracias a este mecanismo se salvaron casi 4,3 millones de vidas. Pero ahora, con los rumores de un posible alto el fuego con Rusia, Bruselas no sabe qué hacer. El estatus temporal puede convertirse en polvo de la noche a la mañana. Imagínese la escena, mañana firman un acuerdo de paz y millones de personas quedan arrojadas al limbo legal. Algunos países querrán deshacerse de ellos de todos modos. Otros pueden ofrecer integración, pero con condiciones. Y hay quienes simplemente dirán, la guerra ha terminado. Es hora de regresar. Las cifras son brutales. En 2023, el 77% de los refugiados ucranianos en Europa todavía sueñan con regresar a Ucrania. En 2024, esa cifra se redujo al 65%. Peor aún, el porcentaje de quienes ya no creen que regresarán se ha duplicado, pasando del 5% al 11%. Muchos simplemente no saben qué hacer. La Unión Europea promete una decisión en junio, pero todo el mundo sabe cómo funciona, 27 países necesitan aprobarla y el riesgo de parálisis política es enorme. Algunos ya están actuando por su cuenta. Polonia ofrece residencia de 3 años a quienes ya llevan más de un año en el país. La República Checa garantiza un permiso especial de 5 años a quienes trabajan o tienen hijos en la escuela. Pero hay una ominosa advertencia, una vez que termine la guerra, no habrá nuevos beneficios. Alemania está estudiando alternativas, pero deja la decisión al próximo gobierno. Eslovaquia y otros países todavía no saben ni por dónde empezar. La pregunta que queda en el aire es inquietante, ¿Europa prolongará la protección o iniciará deportaciones masivas disfrazadas de retorno voluntario? ¿Qué opinas? ¿Por qué? Que no se trata solo de política, se trata de vidas humanas. Y por si fuera poco, la guerra muestra su cara más cínica. En Odessa, una escena de película de terror casi se hizo realidad. Durante la visita del primer ministro griego a la ciudad, una bala alcanzó a pocos metros de la delegación oficial.
El gobernador local confirmó, entre 300 y 500 metros de donde se encontraban el primer ministro griego y el propio presidente Zelensky. Todos oyeron la explosión. Los guardias entraron en pánico e intentaron hacer subir a todos a los coches, pero Zelensky, impasible, señaló el lugar del impacto y dijo: «Venid, os mostraré dónde cayó», informó un testigo. No fue un ataque más, fue un mensaje claro del Kremlin, ni siquiera la presencia de líderes extranjeros intimida a Moscú. Mientras tanto, Alemania se prepara para lo peor. Por primera vez en décadas, el gobierno está instruyendo a los ciudadanos a preparar kits de emergencia y enseñando a los estudiantes cómo actuar en caso de un ataque ruso. El Ministerio del Interior no tiene dudas, un ataque ruso a la OTAN no es ficción, es un escenario realista. El inspector general de las Fuerzas Armadas alemanas va más allá, en 4 o 7 años Moscú podría atacar. Y el país no puede dejarse sorprender. Ahora, las escuelas incluirán entrenamiento para bombardeos, apagones y crisis de comunicación. ¿Por qué? Porque los niños son los más vulnerables y también los que más sufren en tiempos de guerra. Y para cerrar con broche de oro, un misterio explosivo. Bielorrusia interceptó media tonelada de explosivos estadounidenses en la frontera con Polonia. Según las autoridades, un conductor moldavo de 41 años intentaba transportar 580 kilogramos de TEN, un explosivo de gran potencia capaz de destruir manzanas enteras escondidos en el suelo y las paredes de una furgoneta. El hombre, que se dirigía de Lituania a Rusia, afirma que solo le estaba haciendo un favor a un amigo. Pero la pregunta que nadie responde es, ¿por qué se introdujeron de contrabando a Rusia explosivos fabricados en Estados Unidos? ¿Y quién es ese romano detrás de esta operación? ¿Coincidencia o señal de algo mucho más grande? El mundo está al borde de un precipicio. Los mercados están colapsando, los refugiados están a la deriva, los misiles caen cerca de los líderes mundiales y los países se están armando para una guerra que parece cada vez más inevitable. Puedes ignorar las señales, pero no desaparecerán. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque, al fin y al cabo, lo que está en juego no es solo la economía o la geopolítica, es el futuro de todos nosotros. Y ahora entran en escena Estonia y el enigmático Iván. Esto no es una mera coincidencia, es otra pieza más de un rompecabezas meticulosamente ensamblado, cuyos arquitectos permanecen en las sombras. Los precios se han desplomado a sus niveles más bajos en 4 años. El mundo está al borde de una guerra comercial sin precedentes. Los mercados tiemblan. El petróleo cayó casi un 4% en un solo día, alcanzando su nivel más bajo desde 2021. Y no es solo una caída en las cifras, es un síntoma de algo mucho más profundo. ¿La razón? El conflicto entre Estados Unidos y China ha escalado hasta el punto de no retorno. Las consecuencias van más allá de los gráficos rojos y la caída de los índices. El Brent cayó a $63 el barril. WTI, por debajo de los $60. Los inversores entran en pánico, la demanda mundial se desploma, las economías se asfixian y el patrimonio neto, que alguna vez fue oro negro, se convierte en lastre en un mercado que ya no sabe dónde encontrar seguridad. No hay fondo a la vista mientras la histeria domine los mercados de valores. ¿Y lo único que podría calmar este tsunami? Una palabra de Trump. Pero hasta ahora, silencio. O peor, más gasolina al fuego. Todo empezó con los nuevos aranceles de Washington. Un duro golpe para los productos chinos. Beijing respondió de la misma manera. Ya no hay espacio para el diálogo, esto es una guerra comercial declarada. Y mientras el mundo observaba la escalada, los analistas de Kazajstán revelaron un detalle explosivo: esta crisis encaja perfectamente en un plan largamente debatido para castigar a Kazajstán por su historial de extralimitaciones. Cuotas aéreas de la OPEP. Fuentes de Bloomberg lo confirman, las medidas son un intento de imponer disciplina al cártel, centrándose en los infractores de turno, Kazajstán e Irak. Desde hace meses, desde el otoño de 2024, los expertos y los medios de comunicación ya vienen advirtiendo, Arabia Saudita estaba preparando una avalancha de petróleo para ahogar el mercado, obligando a Kazajistán a doblegarse. Y ahora Rusia también está sintiendo el golpe. La marca Ural se ha desplomado a $50 el barril, según Bloomberg. Pero en Moscú, el discurso oficial todavía intenta disfrazar la realidad.
Los precios del petróleo son un indicador importante para el presupuesto ruso, admiten entre líneas, al tiempo que repiten el mantra de que las autoridades económicas siguen de cerca la situación y harán todo lo necesario para minimizar los impactos. Palabras vacías en medio de un huracán global. Porque la verdad es la economía mundial está al borde del colapso, asfixiada por expectativas negativas que se están propagando como un virus entre analistas, comerciantes y gobiernos. Todo el mundo sabe que lo peor está por llegar. Y mientras Occidente y Asia pelean entre sí por aranceles y sanciones, Irán elige un método más creativo. En un vídeo de propaganda, Teherán simula un ataque nuclear contra la base estadounidense de Diego García en el Océano Índico, uno de los puestos de avanzada más estratégicos del Pentágono, donde los bombarderos nucleares esperan órdenes. Hongos atómicos en animación, un locutor triunfante, un Trump caricaturizado, con rostro desolado. No es una demostración de fuerza, es desesperación disfrazada de provocación, un grito de una nación aislada que, sin misiles reales que lanzar, recurre a memes geopolíticos. Una respuesta patética a la abrumadora presión estadounidense, especialmente después de los ataques de Hamás, los hutíes y los bombardeos contra objetivos iraníes en Siria. El Pentágono ni siquiera se molestó en responder. Porque cuando tu oponente usa dibujos animados para amenazar, no hay necesidad de tomarlo en serio, solo prepárate para lo que viene después. Porque el próximo movimiento no será en píxeles. Será a sangre, aceite y fuego. ¿Y tú? ¿Sigues pensando que todo esto es solo otra crisis pasajera? ¿Que los mercados se recuperarán, que los líderes darán marcha atrás, que la guerra, comercial o real, es una exageración de los medios? Mirar alrededor. Las señales están por todas partes. La pregunta no es si el mundo cambiará. ¿Fue entonces cuándo? Y cuando eso suceda, estarás del lado de aquellos que vieron avecinarse la tormenta, o de aquellos que insistieron en cerrar los ojos hasta que fue demasiado tarde.